10 de la mañana con 36 minutos. En este bloque hacemos como todos los viernes, hashtag Locos por el Cine. Ya está Guillermo, ya lo voy a saludar. Antes, es muy importante que les cuente lo siguiente, porque hace un rato nada más, ha hablado Patricio Santamaría, que es el director del Servicio Electoral, del CERVEL, y ha afirmado algo que hay que estar muy atento porque va a haber novedades en los próximos minutos, en el transcurso, yo creo que del mediodía, porque ha asegurado Patricio Santamaría que en pocas horas se va a zanjar la posibilidad de que el histórico plebiscito sobre una nueva constitución agendado para el próximo 25 de octubre se lleve a cabo en 2 días con el fin de evitar mayores contagios de COVID-19. Pero además dijo que la decisión tiene que tomarse ahora, el fin de semana, no puede pasar de estos días, de tal manera que vamos a tener una reunión en un momento determinado para empezar ya a implementar alguna de las dos opciones. En junio pasado el CERVEL había enviado al gobierno 2 propuestas para llevar a cabo el proceso electoral, las que están siendo analizadas por el Ejecutivo. La primera incluye una sola jornada, como es tradicional, pero con más mesas de votación y un horario de votación extendido, y la segunda es que se realice los días 24 y 25 de octubre, sábado y domingo. En este caso, el elector podría elegir el día para sufragar o se dividiría el padrón en 2. En el caso de esta última opción es necesaria una reforma constitucional, precisó el presidente del CERVEL, pero además dijo de que si llega a haber alguna comuna en cuarentena durante octubre o en esos días, se hace impracticable llevar adelante el plebiscito constituyente o constitucional en ese fin de semana. Si es que hubiese de aquí a octubre alguna comuna en cuarentena. Estamos atentos, súper atentos respecto de lo que podría pasar con aquello en los próximos minutos y en las próximas horas. Y también paralelamente, producción, allá Christopher Césped en los estudios, estamos atentos si apenas salga el presidente Piñera promulgando la ley del retiro del 10%, también se lo vamos a estar mostrando. Locos por el Cine, mi querido Guillermo Muñoz está con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, colega, ¿cómo anda? Bien, Mauro, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien por acá? Bien, con gratas temperaturas en este 24 de julio, deshielada la ciudad, viento, lluvia, no tanto frío, fíjate, estamos ahí cercanos a los 3-4 grados de máxima. Hoy día vamos a hablar de un mito, de un referente. ¿Cómo catalogar a Clint Eastwood? Clint Eastwood en Netflix, además que hay un montón de material, Guillermo. Sí, bueno, en Netflix a veces ellos arman dentro de su catálogo, uno puede ver películas de manera individual, pero hay veces que uno puede armar sus propios ciclos, como lo hemos hecho con las películas mexicanas, con los documentales, y en este caso hay 4 obras de este director que, como tú bien señalas, es considerado hoy día una leyenda del cine, no solamente norteamericano, sino que del cine universal. Y hasta la fecha, en mayo, Clint Eastwood cumplió 90 años, se convierte en el cineasta vivo de mayor edad que está en plena actividad fílmica. Recordemos, ¿te acuerdas? En plena actividad. En plena actividad fílmica. Actividad. El director que, mira, en la historia, el director que con más tiempo ha filmado ha sido Theo Angelopoulos, que lo hizo con más de 100 años, pero Clint Eastwood, a sus 90 años en este momento, es el director de mayor actividad fílmica vivo. Casi 2 películas por año y 2 películas que siempre además tienen una conexión y éxito con el público. Por lo tanto, no sé si tú recuerdas Volver al Futuro 3, cuando Marty McFly va al oeste y tiene que ponerse un nombre. Bueno, el primer nombre que se le ocurre para llevar el nombre es de Clint Eastwood. Y sí, ahí, de cierta manera, se establece de que estamos hablando de un ícono popular de la cultura popular norteamericana y también de la cultura cinematográfica. Actor, director, productor, ha hecho de todo Eastwood. Sí, es una historia, mira, la historia de Clint Eastwood es muy interesante porque, como dijo un crítico de cine, es un tipo que a medida que se fue haciendo viejo, se fue haciendo artista. Hoy día ver una película de Clint Eastwood es como ver una obra de Paul Gauguin, es como ver un artista en vivo. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que cuando se estrena una película de Clint Eastwood hay que ir a verla, porque es ver la obra en bruto de un director en plena vigencia. Y lo interesante de su historia es que nosotros sabemos que partió con los Spaghetti Western, que después hizo de Harry el Sucio. Él siempre fue un rostro que representó, sobre todo para el mundo intelectual, de izquierda, representó lo peor de Hollywood, ¿cierto? Representaba la superficialidad, la cabeza de músculo, los guiones, el personaje, el macho americano, el prepotente, el fascista. Y sin embargo, nadie se dio cuenta en qué momento se estaba gestando dentro de este rostro, dentro de este actor, un director
de grandes connotaciones, de gran capacidad fílmica y que ya a esta altura ha entregado una cantidad ya no solamente de obras notables, sino que de obras maestras. Tenemos Los Puentes de Madison, tenemos Beer, Cazador Blanco, Corazón Negro, $1 Million Baby, ya la película El Mula, una cantidad de películas que yo creo que el público debe recordar de gran forma. ¿Vamos a partir con Desenterrando Sea Hill o con Sí. En la cuerda floja? Mira, quisiera partir con esta, que no tiene nada que ver con Clint Eastwood directamente, ni como actor ni como director, sino como personaje. Este es un documental que está en Netflix, que se llama Desenterrando Sad Hill, y que es un relato sobre unos voluntarios que de manera arqueológica y cinéfila intentan sacar a flote, desenterrar el cementerio donde ocurre la escena final, el duelo final de Sad Hill, en El Bueno, el Malo y el Feo. Entonces, este es un documental muy, pero muy, muy simpático, muy interesante, porque a través de esta búsqueda, donde encuentran el lugar donde se filmó, comienzan a encontrar restos de la escenografía, y esto se va combinando con algunas escenas de las películas de Bueno, el Malo y el Feo, y ahí aparece Clint Eastwood, ¿cierto?, de manera indirecta. Por lo tanto, es el documental que yo recomiendo un poco para ir de manera cronológica, ir viendo la importancia de Clint Eastwood en el cine americano, ¿cierto?, y en la cultura popular. Desenterrando Sad Hill es un muy buen documental, muy interesante, sobre la cinefilia, sobre los fanáticos del cine, y que rescata este spaghetti western que fue filmado en la década del 60 y que levantó en fama a Clint Eastwood, que era un actor de serie de televisión, pero que gracias a este personaje del manco pudo darse un nombre internacional. Pasamos en La cuerda floja. En La cuerda floja, mira, es una película de los años 80, 84 si no me equivoco. Es una película donde Clint Eastwood interpreta a un detective. Esta película no es dirigida por él, sino que él actúa como personaje, que hay que hacer una connotación interesante. Clint Eastwood tiene dos facetas, como personaje y como director. Como personaje, él siempre representa, en este caso, a un policía duro, bruto, un poquito sabido las reglas. Y aquí en La cuerda floja él se encuentra con un psicópata, ¿cierto?, un asesino en serie, que tiene una forma un poco sadomasoquista de asesinar, y que de cierta manera tiene una coincidencia en sus tendencias psicopáticas con el detective, que es interpretado por Clint Eastwood. Entonces aparece esta historia del gato y el ratón, o sea, ¿quién persigue a quién? ¿El asesino en serie persigue al detective o el detective persigue al asesino en serie? Es una película muy interesante porque la atmósfera que recrea, siendo la década del 80, siendo una película del montón, ¿eh?, tiene atmósferas que después en la década del 90 se rescataron en muchos policiales. Callejones, ambiente claustrofóbico, persecución, hartos ámbitos psicológicos. Por lo tanto, como personaje, como rostro, es una película muy, muy, muy simpática de apreciar y de ir conociendo un poco la obra de Clint Eastwood, primero como actor, como personaje, y posteriormente como director. Sigamos vamos a entrar a Sala de Espera al Infierno, donde está como Harry el Sucio. Exactamente, me imagino que tú has seguido la serie de Harry el Sucio en algún momento. Harry el Sucio era que decía, todo hombre tiene sus límites. Harry el Sucio Harry el Sucio fue un poco el personaje que sacó a flote en Hollywood a Clint Eastwood, que era un detective. El detective Harry Callahan, que era un detective que muchos decían que primero disparaba y después mostraba la credencial, y que él fue un poco el que dio la personificación a Clint Eastwood de que era un representante, un rostro del fascismo americano. Este detective que se pasa por mejor parte del Estado de Derecho, sí, que no está ni ahí, que es un poquito medio neofascista, que no está ni ahí con las normas de la justicia, con las leyes ordinarias. Sin embargo, él hizo una serie que después fue muy popular, y en este caso, en Sala de Espera al Infierno, él también nuevamente está en la búsqueda de un asesino en serie que mata a artistas de rock and roll. Esta película tiene un dato muy interesante. Es una de las primeras películas donde aparece Jim Carrey, que interpreta a un rockero, y es una de las primeras veces de Jim Carrey en el cine, así que es breve, pero es bonito cinematográfico simplemente por ese detalle. ¿De qué año estamos hablando, Guillermo? 1987, 85, okay. 86 la película. Más o menos de casi a fines de la década del 80.
Y aquí, bueno, Clint Eastwood un poquito ya entrando en edad, nadie pensaba que iba a durar tanto como Harry Callahan, ya le comienza a dar una connotación a este personaje. Ya no es el Harry Callahan que conocimos en los 70, sino que ya es un poco más maduro, un poco más ambiguo, que no está dado solamente por el guión, sino que aquí está dado por el rostro de Clint Eastwood. Clint Eastwood comienza a dotar a su vejez, porque eso es lo interesante de Clint Eastwood como rostro, como cara, que su juventud y su vejez se comienza a ver con dignidad. No es un actor o un director acomplejado que nunca quiere, como Tom Cruise, ¿cierto? Que nunca quiere envejecer, al contrario, siempre está mostrando los músculos y que están en buen estado físico. Bueno, Clint Eastwood ha ido mostrando de manera gradual que su envejecimiento es bastante lento, bastante notorio, pero mientras más viejo, más sabio. Entonces, en esta película, en Sala de Espera del Infierno, nosotros tenemos la oportunidad de ver a Clint Eastwood en uno de sus personajes más entrañables, que es el detective Harry Callahan. Que, ojo, cuando todavía Clint Eastwood era vilipendiado en la industria, fue al Festival de Cannes a presentar su obra, El jinete pálido, que todos se reían por detrás, todos decían, jajaja, mira la obra, mira. Era así como Steven Seagal dirigiendo. Y sin embargo, en ese festival, en 1985, el director francés Jean-Luc Godard, que había estrenado una película que se llama Detective, dedica la película a Clint Eastwood. Y ahí, en ese momento, los críticos norteamericanos dijeron, ¿qué está pasando acá? A ver, Jean-Luc Godard, creador de La Nueva Ola, rindiendo un homenaje a Clint Eastwood, y ahí comenzó un poquito el silencio, y comenzó un poquito a observarse a Clint Eastwood como el personaje que es. Más bien, a propósito de sus pares, más que de la crítica o del periodismo hollywoodense, ¿no? Mucho más, claro, exactamente. Bueno, los europeos siempre han sido más observadores, los europeos, los franceses sobre todo, ellos siempre descubrieron a Hitchcock, ellos descubrieron a Jerry Lewis, ellos descubrieron a la cantidad de actores y directores que la industria de cierta manera no apreciaba, y ellos empezaron a expresar sus ideas y que dentro de ellos había una beta artística muy importante. Ahora, hemos hablado en esta primera parte de Clint Eastwood, actor, de su origen, de sus inicios, pero como director, ¿es igual de potente que como actor, Guillermo? Es que ya es una combinación. Yo podría, hoy día aquí ocurre ya la magia del cine. No sé si tuviste una película que se llama Las curvas de la vida, donde él actúa, que no está dirigida por él, donde él hace como un viejo hombre del mundo del béisbol. Y esa película, claro, sí me acuerdo, perfecto. Esa película es una película que es, como te puedes, por así se puede ser un poquito despectivo, un poquito del montón. Ya, pero cuando él simplona. aparece, claro, por así decirlo, pero cuando él aparece la película se llena. Entonces aquí está un poco la magia del cine, la cosa iconográfica, que también lo tenía John Wayne, que hoy día lo tiene Leonardo DiCaprio, que hoy día lo tiene la Kate Winslet, que hoy día lo tiene una cantidad, que aparece el rostro y la película se llena, o sea, tiene un valor enorme. Entonces, la labor de Clint Eastwood como director, como actor importante, hoy día una película simplemente porque esté Clint Eastwood, y no es por ser fanático, sino porque cobra un valor, ahí está el misterio del cine, y como director, él tiene obras notables y tiene también obras muy bajas, pero de cierta manera, hoy día una obra baja de Clint Eastwood es como que tú te encontraras en un basurero un boceto de Van Gogh, ¿cierto? Una cosa que Van Gogh llegó y le dibujó a la rápida y la tiró en el basurero y tú la encontraste. Ya es una obra de Van Gogh. Mira, y pasa, no son muchos los que, incluso con un mal guión, apareciendo, como bien dices tú, ese rostro de ese actor o de esa actriz, llena. Un poquitito de eso plano el mal guión o fallas en la producción, etcétera. Exactamente, o sea, eso es lo que uno llama en el cine la iconografía. De pronto un rostro basta que aparezca simplemente para que la película se llene. Vamos con El francotirador. Es una película que es una buena película, es una película fuerte, para que tenga claridad la gente que la va a ver el fin de semana. Sí, mira, y aquí es muy interesante. Si bien nosotros con lo que está en Netflix no podemos dar una dimensión de la obra de Clint Eastwood, y hoy día podemos hablar de que él es un autor dentro del cine, y los autores siempre tienen un mensaje, una visión de mundo. El mensaje de Clint Eastwood siempre en sus películas tiene que ver con el rostro duro, ¿cierto? De que detrás de la dureza, de la brutez, si utilizamos un término magallánico del bagual, del hombre, del ser bagual, ese bruto salvaje, detrás hay una ternura, ¿cierto? Hay algo, hay un corazoncito, hay un hombre bueno, hay una persona buena, pero
en ese rostro duro, en esa expresión dura, medio racista, medio xenófobo, medio misógeno, ahí está el rostro de Estados Unidos, que es Clint Eastwood, que se mira a sí mismo y que mira a su país natal. Clint Eastwood es republicano, votó por Trump. Es un tipo que creo que cuando fue la guerra de Vietnam, dijo, cuando Estados Unidos se rindió ante la guerra de Vietnam, dijo que estaba un poco decepcionado de Estados Unidos. Entonces, es un lado oscuro de Clint Eastwood que lo hace mucho más interesante. Pero Clint Eastwood siempre tiene ese mensaje. Él mira a Estados Unidos con mucho cariño, con mucha ternura. Dice, detrás de este país que ha tenido que invadir otros países, que es violento, hay un país tierno, hay un país que tiene un alma noble. Y es un poco el mundo de sus personajes. Pero en esta película, Francotirador, Clint Eastwood comenzó una investigación, porque los artistas hacen investigaciones a través de su cine, y Clint Eastwood está en este momento involucrado en el tema de encontrar qué es el heroísmo. ¿Qué es hoy día ser el héroe americano? Ya no el héroe americano fetiche del hombre sino que el hombre o el personaje, el ciudadano, que se la juega por algo, común y corriente, que salva en un tren a los pasajeros de un atentado terrorista. Y en este caso, en el francotirador, la pregunta que se hace es, ¿por qué los jóvenes norteamericanos quieren ir a pelear a Irak? ¿Por qué quieren ir? ¿Por qué quieren hacer esto por su país? A través de la historia de este francotirador, que es una historia real. Clint Eastwood en su historia agarra muchos hechos reales y cuenta la historia de este francotirador, reconocido por haber matado a más de 200 iraquíes del Estado Islámico, y que finalmente se pregunta ¿por qué él es un héroe? ¿Es un héroe porque mató a mucha gente o es un héroe porque en realidad vio a su país con cierta alma de ternura? Entonces esa es la gran pregunta que se hace Clint Eastwood. Es una película muy criticada justamente por decir que Clint Eastwood está haciendo un mensaje patriotero, un mensaje de alabanza a la violencia, pero no, los que conocemos la obra de Clint Eastwood sabemos que en el francotirador hay una mirada con respecto a qué es el heroísmo hoy día, por qué un joven está dispuesto a sacrificar su vida para ir a una guerra por su país. Sí, además la actuación de Bradley Cooper es el protagonista, ¿no? Es una muy buena actuación en esa película del francotirador. A propósito de este... Sí, dime. No, dime, que la primera colaboración de Bradley Cooper con Clint Eastwood, que después trabajaron juntos en el Mula, y que Clint Eastwood iba a dirigir la película, la nueva versión de Nace una estrella, que al final no lo quiso dirigir y se la pasó la dirección a Bradley Cooper, que la dirigió después la actuó con Lady Gaga. Sí. Y aquí muchos vieron de que Clint Eastwood de esta forma le está dando un legado, le está entregando un poco el bastón fílmico a Bradley Cooper como director. Ojo, es una perfecto. Muy interesante. Un buen guiño ese. Sí. Y esa película termina ganando Oscar a la mejor canción original, ¿no? Exactamente, Nace una estrella. Con Lady Gaga. Nace una estrella. A propósito de este dulce corazón detrás del bagual o del hombre duro, respecto del hombre duro, el aporte desde estudio se acordó de Gran Torino, que no está en Netflix, pero yo me acordé de Los Puentes de Madison, donde se ve también a un Clint Eastwood en la parte romántica, más que en lo heroico, más que en lo duro, en lo machote, ¿no? Exactamente, Clint Eastwood es un director que ha pasado por todas las vertientes, prácticamente de todos los géneros. Cuando hizo Los Puentes de Madison, que ojo, fue un éxito de taquilla, Meryl Streep, él hace su rol de director y de personaje. Y Los Puentes de Madison, como anécdota, es tan interesante en su modo de filmación porque Clint Eastwood filmó cronológicamente la historia, que en el cine es muy costoso, es decir, que tú filmes primero en la casa, que después filmes aquí. No, él siguió la historia tal como se iba desarrollando el romance entre la protagonista, Francesca, y el fotógrafo. No fue haciéndolo por locaciones, sino que fue haciéndolo de acuerdo a la historia, al romance y cómo se iba desarrollando para captar un poco el alma de estos dos personajes. Y claro, el hombre tierno, el hombre que detrás de su vez, ¿cierto? Siempre hay un galán, no, más que un galán, hay un hombre que es un hombre bueno, como también el Gran Torino, que supuestamente iba a ser la última película donde él iba a actuar, pero que a mí me pasa como fenómeno. Yo cuando muestro el Gran Torino
a mis alumnos de apreciación cinematográfica o a gente, tengo la duda, digo, ¿le gustará? Porque tiene un estilo muy clásico, medio avejentado, y coloco la película y toda la gente sale completamente emocionada y les gusta mucho la película porque aparece esa cosa tierna que tiene Clint Eastwood al filmar. Terminamos con Sully, que es una historia real, ¿no? Exactamente, está basado en un hecho real, y aquí Clint Eastwood continúa con su mirada sobre el heroísmo a través de esta historia de un capitán de un vuelo comercial, que en el año 2000 y tanto, 2011 si no me equivoco, que pudo haber tenido en su decisión. Aquí Clint Eastwood se pregunta, ¿cierto? Aquí si uno mira esta película Sully, que está interpretada por Tom Hanks, uno simplemente es un western. Tom Hanks es el sheriff, su copiloto es el alguacil, el avión es el carruaje, los pasajeros son la gente, y se podría decir que la corporación son todos los enemigos, los bandoleros, los forajidos que quieren atrapar a este sheriff, ¿cierto? Pero este sheriff finalmente toma la decisión, no se deja llevar por las computadoras, por la máquina, y toma una decisión instintiva. Y él dice al final, bueno, el factor humano, ¿cierto? Que en todo esto de la computadora, de los cálculos del programa Excel, el factor humano es una decisión que uno tiene que tomar. Y ahí aparece la ternura de Clint Eastwood, ¿cierto? El salvaje, el bruto, el bagual, que finalmente en el fondo de su corazón toma una decisión tierna, humana, un buen hombre. Buena película, Sully. Además, buena película, Tom Hanks tiene estas películas que te atrapan, que te atraen. Está en Netflix también. Oye, qué buen recorrido de Clint Eastwood. Hay otras que no están en Netflix, pero uno puede hacer una linda cartelera para el fin de semana. Exactamente, sí. Uno puede encontrar en otras páginas, puede encontrar cantidad de películas de Clint Eastwood. Pero vuelvo a recalcar el mensaje. Clint Eastwood hoy día es el artista vivo en plena vigencia. Es como tener a un Mozart, un Beethoven, un Paul Gauguin en diferentes artes. Y entonces cada estreno de su película, cada presencia de su película, hay que verla porque es como ver una obra en vivo y en directo de un artista, una leyenda del cine que hace poco cumplió 90 años. Buenísima referencia y revisión del trabajo de Clint Eastwood, actor, director, productor, las hace todas Clint Eastwood. Y tiene la pantalla, como bien dice. El cineasta independiente además, o sea, cuando dice producida, dirigida por Clint Eastwood, estamos hablando de un director independiente, es decir, es de Hollywood, pero él filma lo que él quiere filmar. Por lo tanto, es un cineasta que dirige con autonomía. Hoy, $1 Million Baby, la chica del $1.000.000, la boxeadora, peliculón también, pues, y ahí está la dulzura también, la dureza y la dulzura de Eastwood también en esa película, que no está en Netflix, pero también recomendada. Exactamente, el $1 Million Baby ganó el Oscar y además también 2004. Se involucran, Clint Eastwood tiene algo muy interesante, se involucra en ciertos temas, en la eutanasia, se involucra en el tema del feminismo, se involucra en el tema del racismo, con mucha ambigüedad. Él muestra un poquito esa ambigüedad del personaje por cómo aceptar, pero termina aceptando, pero muestra esa dureza, que es el Estados Unidos que va aceptando lo diverso que es. Por lo tanto, siempre Clint Eastwood es un cronista de la historia de Estados Unidos en estos momentos. Absolutamente. Cronista de la historia de Estados Unidos, de los últimos 90 años, claramente, ¿no? Absolutamente. O 50. Sí, en rigor. Quiero terminar con lo siguiente, es una noticia que ha salido en un ratito, Guillermo, que no sé si tienes tú la información, nosotros nos acabamos de enterar, es un dato que nos envía Christopher, si le puedes enviar el retorno a Guillermo, si es que no lo está viendo, Chris. ¿Sí? Tengo Miedo Torero es seleccionada para el Festival de Cine de Venecia. Ojalá que pronto podamos celebrar esta película en Chile y que continúe su recorrido por el mundo, expresó el director de la cinta, Rodrigo Sepúlveda. El evento cinematográfico está programado para su realización entre el 2 y 12 de septiembre. Todavía queda, pero Tengo Miedo Torero seleccionada para el Festival de Cine de Venecia. Qué excelente noticia. Bueno, Rodrigo Sepúlveda tiene un buen registro, pero además la película debe tener, no la he visto, debe tener una gran actuación de Alfredo Castro. Sí, que está basada en una obra de Pedro Lemebel. Sí,